¿Cómo están, familia? No, pues con ese ánimo. Bien, como me pueden oír, yo me estoy recuperando de una gripa, entonces si tengo tos es por eso, me perdonan. Mis papás están visitando a mi sobrino y mi familia están en la nieve, con mi sobrino de 3 años que parece como de 7 años, pero como dijo mi papá, los queremos animar que vengan el 24 de diciembre. Sé que eso para los hispanos es la Navidad, yo sé eso, pero vamos a hacer una ceremonia súper especial de velas, vamos a orar, vamos a darle el día a Jesús. Creo que muchas veces los hispanos sabemos comer rico, sabemos cantar, sabemos pasarla rico y se nos puede olvidar dedicarle el día a Jesús. Y esta es una perfecta manera para poder hacer eso. Entonces los invito. Esto está un poquito, me está resonando, perdón. Y sueno como mi papá, que él dice eso, yo sé. Cuando estábamos hablando, ellos se fueron ayer por la mañana. Mi papá dijo: yo nunca me imaginé que un día y estábamos hablando que un día yo me iba a ir de viaje y tú ibas a predicar por mí, como que no me imaginé eso. No, yo no lo tenía planeado en la vida, yo no tenía eso planeado tampoco, pero mi papá y yo nos recordamos que cuando yo tenía 9 años yo me ponía una chaqueta como esta, pero la de él, entonces me quedaba un poquito más como así de larga, y me ponía su corbata y yo cogía su Biblia y yo le empezaba a predicar a mis hermanos y a mis papás en el cuarto de mis papás, y eso fue como que una memoria que me recuerda que Dios honestamente sí nos llama a ciertas cosas, y fue muy lindo porque ahora tengo la oportunidad de estar aquí hablando con ustedes y vamos a continuar en los mensajes de la Navidad. La semana pasada voy a repasar un poquito de lo que enseñó mi papá, y él enseñó de por qué Jesús vino como hombre. Y los 5 puntos que él enseñó fue para cumplir las profecías, para revelar el Padre, para salvarnos, para darnos esperanza y para compadecerse de nosotros. Y hoy nos vamos a enfocar en otra palabra profética, que es que Jesús vino como el admirable consejero. Y algo que quiero tocar antes de esto: si ustedes me conocen, saben que a mí me encanta la teología, me encanta todo lo que es estudiar e indagar en la palabra y encontrar cosas nuevas. Yo creo que la palabra de Dios está llena de misterios, de secretos de Dios, de historias que de pronto la podemos ver de otra manera. Entonces, cuando vamos a ver esta historia, la historia de Jesús, yo solo les voy a dar una porción así. Una porción, va a ser una porción bien pequeña, pero es una manera en que podemos ver a Dios en una manera nueva hoy. ¿Amén? Otra vez, ¿amén? Amén. Bueno, les voy a dar un poquito de historia. La razón por la cual es muy importante que estamos visitando las profecías es porque habían más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que estaban hablando del Mesías, hablando de que venía un día un rey, venía un día un salvador, venía un día el que nos iba a sacar de la esclavitud. Y es decir, los judíos estaban esperando ese cumplimiento de esas profecías para comprobar que llegó. Y los jóvenes que están aquí saben que hemos estado en el libro de Mateo, y el libro de Mateo se enfoca mucho en decir: como han dicho los profetas, esto pasó. Como han dicho los profetas, esto pasó. Y es porque los judíos estaban esperando cuando esto se cumpla, y cuando esto se cumpla, y cuando esto se cumpla, ese va a ser él, va a ser él, va a ser él. Entonces les quiero dar unos ejemplos para que vean que todo el pueblo de Israel estaba esperando los cumplimientos de esas 300 cosas, y Jesús, uno por uno, empezó a destacar: ese sí, ese sí, ese sí, ese sí, ese sí. Y uno de ellos es admirable consejero. Pero quiero solo mostrarles un ejemplo. En Mateo 2, del versículo 1 al 6, dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en templos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Acuérdense de eso, que escrito por el profeta, un gobernante. Otro ejemplo, Mateo 3 dice, el versículo 1 al 3:
En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz de que clama el desierto, prepara el camino al Señor, haced derechas sus sendas. Entonces ven el tema, ¿verdad? Ven lo que estoy hablando, que siempre están diciendo como dice el profeta, como declaró el profeta, como dicen las profecías, porque cada judío está esperando cuando se cumpla esto. Es él, es el rey, es el Mesías que estamos esperando. Entonces esta semana nos vamos a enfocar en Isaías 9:6. Si tienen una Biblia pueden abrir a Isaías 9:6. Si tienen un libro para tomar notas, tomen notas en su celular, lo que sea. En mi universidad me decían: note takers are history makers. Es decir, los que toman notas son los que hacen historia, porque aprenden, no solo consumen, sino que aprenden, ¿verdad? Amén. Amén. Ok, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos antes de seguir con la palabra. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro admirable consejero, Señor, porque el gobierno está sobre tus hombros, Señor, que tú cargas todo el peso del mundo en tus hombros. Entonces en esta mañana, mientras indagamos de tu palabra, mientras aprendemos más de ti, mi oración es que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales sean abiertos a la revelación de Cristo el Mesías. Que el Espíritu Santo penetre nuestros corazones y nuestra mente hoy con la verdad de Cristo el Mesías, el admirable consejero. Te amamos, Jesús, es en tu nombre que oramos. Amén y amén. No sé si ustedes sabían que mi papá es un consejero matrimonial. De pronto ustedes han atendido una consejería con él o con mi mamá, pero ha sido consejero por muchos años, es un consejero increíble. Entonces cuando uno piensa de un consejero, en mi mente pues pienso como alguien como mi papá, una persona sabia, una persona que te puede dar buena dirección, que te puede dar puntos de vista diferentes que el tuyo, que te puede agregar algún conocimiento que de pronto no tenías antes. Y también pienso del otro lado, de los consejos de, digamos, ahorita yo me estoy recuperando de una gripa y los hispanos, me voy a reír de nosotros, cada uno tiene un consejo cuando uno tiene una gripa. Es que ahora, Lili, tómate un té de jengibre o digamos, esto es un poquito más profundo, pero cuando mi mamá le diagnosticaron con cáncer, todo el mundo tenía un consejo de una dieta, de una vitamina, de un tratamiento. Nosotros nos creemos los consejeros de los consejeros, como que yo sé lo que te va a mejorar la vida, y solo es algo que nos gusta o algo que nos mencionaron una vez. Pero lo especial de esta palabra, admirable consejero, es que es muy diferente a como nosotros lo definimos. No es el consejero ni el consejo de un amigo que te dice: ay, sí, yo una vez me tomé una vitamina más buena, yo te la tengo que mandar. No, no es un consejo así, y no es esa palabra tampoco. La palabra admirable en el hebreo, me voy a poner un poquito estudiosa contigo, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, vamos a aprender un poquito de hebreo hoy. La expresión en hebreo de admirable consejero es Pele Yoetz. Pueden decir Pele Yoetz. Pele Yoetz. Pele significa lo que nosotros decimos admirable, pero una traducción más adecuada es algo extraordinario, sobrenatural y maravilloso. En inglés, admirable consejero le dicen wonderful counselor, lleno de maravillas, consejero que es lleno de maravillas. Esta palabra, admirable, maravilloso, asombroso, extraordinario, se usa mucho en el Antiguo Testamento cuando se está refiriendo a las obras maravillosas de Dios. Es decir, vamos a Éxodo 14. Están los israelitas, están saliendo de esclavitud de Egipto. Están saliendo y se paran en el Mar Rojo y hay un mar y Dios dice: sigan. Y ellos dicen: hay agua. Y él dice: pisa el agua y sigan. ¡Pum! Y se abre el mar. Éxodo 15:11 después de eso dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Y esta es esa palabra: ¿quién como tú, maravilloso? ¿Quién como tú? No hay nadie como tú. ¿Quién como tú, majestuoso? No es cualquiera.
no es cualquiera. Admirable es divino y no en belleza, pero divino en naturaleza, en quién es Dios. Él es divino, Él es otro, Él es majestuoso. Entonces cuando decimos admirable consejero, no es cualquier palabra, no es una adición de su característica, es su maravilla, es el asombro, es el no hay nadie más grande que tú, no hay nadie más grande que tú. Amén, amén. Y en la palabra en Isaías es esa misma palabra hebrea, maravilloso, asombroso. Y después la palabra en hebreo yoetz, sí es un consejero, también se traduce a consejero, es un asesor, pero la definición que a mí me encantó es alguien que da dirección sabia y divina. Porque alguien puede tener sabiduría que no es divina, es no divina. Pero alguien puede tener un consejo sabio, pero es diferente tener una sabiduría divina que solo viene de Dios. Entonces, la idea central de admirable consejero es que no se trata de un consejero común como un político o un doctor o alguien que tenga cierto conocimiento intelectual, sino que alguien cuya sabiduría provoca asombro y origen divino, y tiene origen divino. Entonces, cuando los judíos están esperando a alguien, están esperando al Mesías, están esperando ser asombrados, están esperando pararse en maravilla de lo que alguien está haciendo, porque tiene que ser el admirable consejero, el maravilloso, el asombroso, el que no hay nadie como él, el que hace maravillas. Amén. Ok, entonces les voy a compartir 4 puntos de admirable consejero, de cosas que tenía, atributos que tenía Jesús, que los judíos vieron y dijeron: este es él, este es el que estamos esperando, este es el que tanto hemos anhelado, este es el que tanto hemos soñado y orado por su venida. Número 1, tiene sabiduría o conocimiento sobrenatural, divina, no humana. Juan 1 del 47 al 50 dice: cuando Jesús vio a Natanael, se acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en que no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo: ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas, aquí se me cortó, debajo de la higuera. Gracias, se me cortó en mis notas. Pero él dijo: yo tengo una sabiduría, un conocimiento sobrenatural, porque yo no estaba ahí y yo sabía. Es decir, Dios te puede venir y decir: yo te vi cuando estabas llorando en tu closet, orando por cierta cosa, y tú te paras y dices: tú eres Dios, porque nadie sabía eso. Es un conocimiento que no es humano, es un conocimiento que solo viene del Espíritu de Dios. Y cuando Jesús, ¿viste la reacción de Natanael? Él no dijo ninguna otra cosa, dijo: tú eres el Hijo de Dios. Como que sepa, yo me lo imagino, y yo me imagino, digamos, que alguien me viene y me dice algo tan específico de mí, y yo me quedo así, yo me caigo, ay, como que, ¿cómo es posible? Porque es maravilloso, porque es asombroso, porque no hay nadie que lo pueda hacer como él, porque es el Mesías, admirable consejero, un conocimiento sobrenatural. Número 2, él da consejos perfectos. Como les dije, mucha gente puede dar muchos consejos. Yo he recibido muchos consejos y te prometo que ninguno ha sido perfecto. Cada persona tiene una opinión. La opinión humana es subjetiva, ¿verdad? Yo te puedo decir que me encanta este perfume y otra persona lo huele y es el peor olor que ha olido en la vida. Me pasó con mi novio Sebastián. Le encantaba un perfume y yo decía: esto no me gusta para nada, no me gusta para nada. El pobrecito, que era caro el perfume. Pero la opinión es subjetiva, pero solo uno puede dar un consejo perfecto. Y perfecto no es decir sin falta, aunque eso es una definición, sino que es adecuado para ese tiempo, como que
sin falla. No es sin falla, pero adecuado para ese momento, para esa persona, para esa situación. Vamos a leer Juan 8, del 1 al 11, para ver este ejemplo de Jesús. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús. Primero paremos un momento. ¿Ustedes han pensado estos fariseos qué hacían? Que la encontraron en adulterio. Como que se metieron al cuarto, como que no para ponerse en imagen rara, pero ¿cómo la encontraron? Eso fue que estaban indagando para encontrar alguien en el mal. Era indagando para encontrar a alguien y hacerle justicia con ira y hacerle justicia de su propia manera. Porque como uno no es como que ay, y se mete al cuarto de alguien en adulterio, como que eso no pasa. Y Jesús, consciente de esto, le mostraron a la mujer a él y le dijeron: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? No le dieron mucha opción, ¿verdad? Como que eso es lo que dice la ley y tú eres judío y tienes que seguir la ley. Y Jesús responde con un consejo perfecto. Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener que acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchas personas dicen que eso es una acusación. Para mí eso también es un consejo. Bueno, si quieres apedrearla por este pecado, si tú eres libre, tira la piedra. Tírala. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Hasta el sol de hoy no sabemos exactamente Jesús qué estaba escribiendo en el suelo. Hay muchas teorías teológicas. Una de ellas que me gusta a mí porque es como que hace Jesús un poquito como ¿what? Es que empezó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Es radical, entonces no es comprobado, es una teoría. Pero imagínate, inclinándose de nuevo, escribiendo en el suelo, al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, porque han pecado más, han tenido más tiempo, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Ese consejo, vete y no vuelvas a pecar. Esto es el acto de Jesús, actuando en justicia, sin condenación. Y eso es un consejo verdadero, un consejo divino, porque Él está aquí equilibrando la gracia y la verdad perfectamente. Él tuvo misericordia con ella, sin relativizar el pecado. Él le dijo: no puedes seguir pecando, pero vete, yo no te condeno. Y yo me pongo a pensar, los fariseos, para ellos eso era imposible. Porque un rabí, una persona humana, no tenía el derecho de decir: no te condeno. Eso solo era Dios. Esa palabra solo la podía decir Dios. Y Jesús dijo: vete, no te condeno, pero no peques más. Y para nosotros, de pronto los que han estado en la iglesia, eso no es muy maravilloso, muy asombroso, pero nos tenemos que poner en la mente de un judío de ese tiempo que eso era imposible. Ella sabía que era muerta, como que el momento que la encontraron, ella dijo: me mataron, porque era lo normal. Pero ella sobrevivir, es decir, es una maravilla, es un milagro, no debe pasar. Pero era por un consejo admirable, por un consejo divino. Amén. Amén. Número 3, Jesús ofrece dirección con autoridad divina. Y lo mencioné un poquito en el punto antes, pero aquí se ve muy específico. Es Mateo 7, del 24 al 29. Y dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica
es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y atrozaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimienta sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Digan, se asombraron por su autoridad. Nadie enseñaba así, porque le estaba diciendo, practica lo que yo dije. Autoridad divina. Admirable, maravilloso, asombroso. Era la señal que estaban buscando. Eso es lo que los profetas dijeron que él iba a hacer. Nos iba a asombrar. Nos iba a dejar con una expresión de maravilla así, en shock. Porque alguien decir eso, es como yo decir eso y yo creer, pues hay muchas personas que se creen en Dios, pero ustedes se quedarían en shock, ¿verdad? Pero si es verdad, aún más. Estaban en la presencia de Dios, con la autoridad divina. Maravilloso, asombroso. Ni los rabís tenían esa autoridad. Y es interesante porque los rabís estudiaban toda la vida la palabra de Dios, la ley. Se la sabían de adentro y para afuera, la tenían memorizada. Ustedes han leído de Génesis a solo Génesis. Imagínate solo Génesis. Ellos tenían los primeros 5 libros de la Biblia memorizados completamente a los 13 años. Y después de los 13, si seguían estudiando, tenían todo el Antiguo Testamento memorizado. Y nosotros ni nos podemos memorizar un versículo. Anyways, solo un consejero admirable, maravilloso y asombroso puede ofrecer dirección y consejo con una autoridad divina, con una autoridad que nadie tiene. Ejemplo, si digamos Juanes me viene y me dice un consejo, Juanes, te amo, thank you, no es lo mismo que si mi papá Francisco entra a este cuarto y me dice, tienes que hacer esto. Sí, señor. Es autoridad para mí. Es muy diferente. Entonces, cuando Dios en carne dice, hagan esto, y uno se queda así. Y no es por miedo, pero es autoridad. Porque yo no tengo miedo a mi papá, pero sí le tengo respeto. Ellos lo vieron hablar y dijeron, este es él. Él habla como él. Este es él. El cuarto punto es no solo informa, sino que transforma. Y si quieres, Juancho, puedes subir al piano para terminar. Esta porción del mensaje me apasiona mucho. Y aún en camino aquí, yo estaba llorando en el carro solo pensando en esto, porque el que se encuentra con Jesús, si puedes leer toda la Biblia, ninguno se va igual de como llegó. Ninguno. Y esa es la invitación que nosotros tenemos hoy. No irnos igual de como llegamos, porque estamos en la presencia del admirable consejero, del maravilloso, del asombroso, del no hay nadie como tú. Y este ejemplo es uno de mis ejemplos favoritos y es el ejemplo de Pedro. Ustedes conocen a San Pedro, ¿verdad? No, pues nadie lo conoce, ¿verdad? ¿Sí? La historia de Pedro me asombra demasiado, porque lo que no nos dicen es que cuando Jesús llamó a Pedro en Mateo 4, Pedro tenía 15 años. Mateo 4, 18 al 20. Mientras caminaban junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Andaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante
Digan, al instante. No esperaron 3 días, al instante. Dejaron las redes y lo siguieron. Pelados de 15 años. Andrés tenía como 13 por ahí, piensan. Y lo siguieron. Una transformación inmediata. Y si tú lees los evangelios, Pedro, como decimos en Colombia, metía la pata mucho. Él hablaba cosas antes de turno, decía cosas inadecuadas para el lugar donde estaban. Él era ese del grupo, el que no dice, cállate, no digas eso. Ese era Pedro. Pero algo pasó cuando Pedro empezó a caminar con Jesús. En Mateo 16 dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto nos muestra la sabiduría sobrenatural de Jesús, que Dios le reveló la identidad verdadera de Simón, porque antes era Simón, no era Simón Pedro, era Simón. Y dijo, tú eres Pedro. Pedro en griego es Petra, que significa roca. Si uno va a griega y te dice, no, pásame la Petra, es una roca. Y le puso Petra porque le iba a ser una roca. Le dio una dirección divina a Pedro. Le dijo, tú serás un líder de esta iglesia, un fundamento de esta iglesia. El pelado que tenía 15 años y no se podía callar, Dios lo transformó. Jesús lo transformó de completo. Fue de un pescador a un fundamento del liderazgo de la iglesia, de impulsivo a un portador de la revelación de Jesús. Él fue el que dijo, tú eres Dios, tú eres Él, ¿verdad? Tú eres Él. La vida de Pedro fue cambiada radicalmente por su encuentro con el admirable consejero. Y yo creo que el día de hoy tenemos mucha gente que de pronto no han tenido ese encuentro. Y de pronto has venido a la iglesia mucho y de pronto dices, te sabes los versículos y de pronto te sabes toda la teología, pero no puedes decir, me he encontrado con el admirable consejero, con el maravilloso, con el asombroso. No he sido transformado por su gracia, por su perdón, por la revelación de su crucifixión y su resurrección. Y en este momento quiero que todos nos pongamos de pie, si es posible, porque este es el Mesías que estamos celebrando esta temporada. El admirable, el diferente, el que no hay nadie como Él. Y de pronto en este día tú estás parado ahí, tú necesitas un consejo divino, una dirección divina, una palabra divina, o necesitas un momento de maravilla en la presencia de Dios. Y con todo mi corazón tengo fe que Dios va a orar en este momento y te va a hablar a cada persona, a cada corazón, porque Él es el admirable consejero. Entonces vamos a entrar al coro de esta canción y quiero que solo adoren. La canción es el versículo que hemos estado estudiando, porque yo creo que muchos de ustedes están deseando esa transformación, deseando empezar de nuevo, deseando ver la maravilla de Jesús. Y Él se quiere revelar a ustedes hoy. Él se quiere revelar a ustedes hoy. Él desea revelarse a ustedes hoy. Entonces, mientras que cantemos, vamos a cantar un rato y después yo vengo y cierro. Pero que esa sea tu oración genuina. Si ese eres tú, yo quiero ver el admirable consejero. Tienes esta oportunidad para serle honesto a Dios. Este es un dicho común en los círculos cristianos, pero dicen que Dios no puede
transformar la versión falsa tuya. Es decir, si yo me presento de una manera ante Dios que no es verdaderamente como soy, ¿cómo me va a cambiar si ese no soy yo? Entonces hoy nos vamos a presentar como somos. Nos vamos a presentar quebrantados, o en gozo, o en alegría, o con preguntas, o con decepciones. Y le vamos a pedir al admirable consejero que venga y te asombre. Amén. Amén. Ok, vamos a cantar esto. Y ten un momento ahí, tú con Dios, en intimidad. Y Él te va a hablar. Amén. Cantemos.